Bienvenidas y bienvenidos a su clase virtual de formación cívica y ética. Soy el profesor Gabino San Juan. Gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de este video. El día de hoy analizaremos el tema la rendición de cuentas. Nuestro material a utilizar, cuadernillo de formación cívica y ética, página 35 y 36, cuaderno y plumas. Comencemos registrando en nuestro cuaderno semana número 30, sesión número 117, con la fecha correspondiente al día de hoy. Tema: la rendición de cuentas. Aprendizaje esperado. Es importante registrarlo en su cuaderno de evidencias. Es la siguiente. Analiza la legitimidad de la autoridad y su desempeño con base en la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública. La actividad a realizar en esta sesión: los ejercicios del cuadernillo de formación, página 35 y 36. Al término de este video tendrá un aproximado de 30 minutos para el envío de sus evidencias a través de nuestra plataforma. Antes de entrar en materia y dar comienzo a la retroalimentación, les comparto una frase. No hagas juicio a montón si no traes buena información. A propósito de información, nuestro último tema antes de las vacaciones, el derecho a la información. Como actividad realizaron un ensayo argumentativo. Es momento de realizar un breve recordatorio. El acceso a la información pública es indispensable para poner en práctica el principio de transparencia en el quehacer público y mejorar la calidad y legitimidad de la democracia. Como adolescentes, es muy importante que estén informados de los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país, pero deben de buscar fuentes confiables para obtener esa información, aprender a detectar información falsa. Hoy en día es algo que se está convirtiendo en un fenómeno social, información de charlatanes que nos llega a través de nuestras redes sociales. Es importante saber analizar los datos, ya que a través de la información tratan de manipular la mente de los demás para obtener algún beneficio. En el caso del COVID-19, muchos comparten información falsa. Algunos porque pretenden el desprestigio de nuestras autoridades que están a cargo de dicha información. Otros simplemente porque no tienen esa capacidad de análisis y se da el efecto dominó. Cuidado con la información que recibes y compartes. Y vamos a comenzar por definir qué es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un proceso en el que los servidores públicos informan a la población sobre la manera en que usan los recursos. Los resultados de su proyecto se considera un procedimiento de contrapeso de poder. ¿Por qué? Por una parte, porque la autoridad está obligado a explicar al pueblo soberano sobre sus actos realizados en el ejercicio del poder público. Por otra, la ciudadanía ejerce ese derecho de vigilar y controlar el quehacer del gobierno a través de distintos mecanismos, Contraloría Social. De esta manera, la rendición de cuentas puede fortalecer la legitimidad de la autoridad, porque se evita el abuso del poder mediante la información. La transparencia y la vigilancia constante también. La rendición de cuentas implica información, pero también, a su vez, una explicación. En caso de que se compruebe una corrupción o malos manejos de algún funcionario, se procede a una sanción. La autoridad pública tiene la obligación de informar periódicamente a la ciudadanía. Son los llamados informes de gobiernos, de alcaldes, jefes delegacionales, diputados, que informan a la sociedad. Pero también a instancias superiores y a los otros poderes sobre sus actos y decisiones, no únicamente al pueblo, sobre los resultados y avances de su trabajo, también de los proyectos que tienen a su cargo. El jefe de poder ejecutivo en los 3 niveles de gobierno, alcalde y presidente municipal, gobernador y presidente municipal, también deben de rendir un informe anual. En el último caso se presenta ante instituciones por medio del Congreso de la Unión. La obligación de información también se cumple cuando la autoridad se abre inspección pública y atiende el derecho de la ciudadanía a la información, establecida en el artículo 6 constitucional.
y garantiza la Ley Federal de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, en la que señala procedimientos como la declaración patrimonial e informe presidencial. Esto es muy importante. La explicación es un mecanismo de rendición de cuentas en la cual las autoridades justifican, argumentan sus actos o decisiones, tanto las pasadas, presentes o futuras. Cuando la ciudadanía cuestiona un proyecto o una obra, las autoridades deben de detallar por qué han tomado esa decisión de realizarla. Tienen que despejar las dudas, el por qué han utilizado dicho recurso. Tienen que argumentar al pueblo las razones del incremento de los impuestos. Cuando organismos internacionales solicitan informes gubernamentales sobre el cuidado del medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico o algunas otras situaciones específicas relacionadas con los derechos humanos. Entonces, dentro de la rendición de cuentas es una democracia. Las autoridades están obligadas a rendir cuentas, no es si quieren. La rendición de cuentas se compone de dos aspectos principales. Por un lado, la obligación de los funcionarios públicos de informar y justificar su desempeño a la ciudadanía, y por otro, aplicar las sanciones correspondientes en caso de haber cometido alguna falta a sus deberes públicos. La rendición de cuentas no solo implica informar, también es sustentar, justificar y evaluar ese desempeño, presentar resultados satisfactorios, logro de metas, demostrar el uso adecuado de los recursos. Las autoridades que rinden cuenta deben entender plenamente esa responsabilidad para ejercer sus atribuciones y funciones administrativas. Debe ser en el marco de las leyes que las rigen. También deben de asumir las sanciones que corresponden por no cumplir sus funciones adecuadamente. De este modo, la ciudadanía se va a dar cuenta si ejerce de manera transparente aquel funcionario. Entonces, la rendición de cuenta es un deber del gobierno democrático, y saber en qué se destina ese dinero público es un derecho de todo ciudadano. Informar es enterar, dar noticia de algo. En este caso, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a obtener información. Está considerado como un derecho fundamental, al igual que la libertad de expresión. Es decir, la información es un producto de la actividad humana y se tiene ese derecho a estar informado de sucesos que afectan a la sociedad. Por ejemplo, hoy en día en que estamos en esta situación de salud, todos los días aproximadamente a las 7 de la noche se da un informe, se realiza una conferencia en el cual a toda la población se nos informa desde datos estadísticos, estrategias, medidas que están tomando para la mejora de la situación. Es una información que no es falsa, es una información que se está brindando a toda la sociedad. Además, está prácticamente al alcance al menos de la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, la información debe de ser clara, relevante, completa, debe ser oportuna y confiable. Por ejemplo, cuando se fue dando lo de las fases de la pandemia, pues fue oportuna porque con anticipación avisaron, ya no pueden reunirse de manera masiva, se suspenden tales actividades. Se tiene que ir avisando con anticipación. Tienen que seguir un proceso antes de que sea demasiado tarde, pero tampoco pueden adelantar el proceso porque afectan a la sociedad, en este caso de manera económica. Tal fue la opinión de muchas personas que comentaron el por qué tardaron muchísimo en dar la fase 1, en pasar a la fase 2, por qué tardaron en cerrar ciertos negocios. Cuando uno analiza si hubieran cerrado desde antes, el problema ya lo fuera mucho mayor en este momento. Por eso es importante respetar, seguir esos procesos, tener esos datos, esa información para, lejos de estar criticando el quehacer público, es tener información, analizar esa información de manera periódica, responsable. También
tenemos derecho a solicitar información al gobierno. Eso se conoce como acceso a la información pública. Así las autoridades tienen esa obligación de entregar una información que solicitemos, sin que las personas necesiten acreditar o justificar su uso. Aquí, por ejemplo, autoridades públicas obligados a proporcionar información es el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. Órganos desconcentrados, descentralizados y también autónomos. Partidos políticos también. Cualquier persona física, moral o sindicato que ejerza de manera pública también tienen esa obligación de estar proporcionando información. Ahora con esa información también podemos pasar a nuestro cuadernillo en la página 35 en rendición de cuentas. Tenemos actividades. Escribe la letra A en la opción que completa la frase la rendición de cuentas permite que los ciudadanos, y tenemos 4 posibles opciones. Castigan y sancionan a los servidores públicos. Transparenten su actuación e informe al Estado. Supervisan la actuación de los servidores públicos. Evalúan el desempeño de empresarios de la iniciativa privada. En el número 2, van a responder cómo deben de desempeñar sus funciones los servidores públicos. Recuerden, tiene que ser bajo estricta honestidad y apegarse a las normas jurídicas. Nunca lo deben de hacer a su antojo o capricho. Tampoco deben hacerlo desviando recursos o acordando pactos ilícitos para enriquecerse. Lo deben hacer, deben responder pues mediante los mecanismos de acceso a la información y la transparencia. Entonces pues la rendición de cuentas se va a lograr a través de esos mecanismos, elementos, procedimientos donde se actúe con un marco de respeto ante la ley. También tenemos algunos casos de funcionarios públicos. Ustedes van a anotar si ellos cumplen con la rendición de cuentas y por qué. Y en la página 36 van a escribir si es verdadero o falso. Tenemos ahí varios enunciados. Las autoridades deben de informar respecto a sus ingresos y egresos solo cuando los ciudadanos lo exigen y así sucesivamente. También tenemos otro caso que le van a dar lectura, van a responder de acuerdo a su criterio. Recuerden que tendrán aproximadamente 30 minutos para el envío de sus evidencias a través de nuestra plataforma. En conclusión, la rendición de cuentas es un ejercicio importante dentro del marco de la democracia. Toda persona que nos represente, que esté como autoridad, que ejerza alguna actividad en la cual esté involucrada la ciudadanía, tiene por supuesto esa obligación de actuar con mucha transparencia para que la sociedad esté enterada, como mencionaba anteriormente, en qué se gastan esos impuestos, por qué están subiendo tales precios. Es muy importante. Analizamos también un poco la importancia de obtener información de manera confiable. La información tiene que estar actualizada, no lo olviden. Espero que con esta información comentada pueda comenzar a contestar sus actividades. No me despido, seguimos en contacto a través de nuestra plataforma. Les deseo que tengan un bonito día y no olviden sonreír hoy, mañana y siempre.